Y este día vamos a comenzar una nueva serie. El mes de octubre siempre lo queremos dedicar a las misiones y vamos a hacer énfasis en lo que es el Evangelio y el poder del Evangelio. Y vamos a ver 4 temas. Uno es el Evangelio, que tiene poder para transformar nuestra vida o es una vida nueva para nosotros. Hoy vamos a ver que en Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo podemos tener una nueva vida. La semana que entra vamos a ver que podemos tener un nuevo hogar. ¿Cómo afecta y transforma nuestro hogar? La siguiente semana, ¿cómo afecta nuestro entorno, nuestra comunidad? Y cómo afecta también el Evangelio nuestra iglesia. Entonces vamos a estar viendo este tema. Pero hoy quiero comenzar y abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 5 y hoy vamos a hablar acerca del poder del Evangelio, una vida nueva. Una vida nueva. Cuando estábamos cantando, hoy puedo tener una oportunidad, una nueva oportunidad. Escuche, el Evangelio es eso. Una nueva oportunidad para comenzar todo nuevo. Así es que si usted ha pasado, que todos hemos pasado por diferentes circunstancias que nos han marcado en la vida, que han dejado vergüenza, que han dejado traumas, que han dejado tantas cosas en nuestra vida que recordamos y decimos, ojalá no hubiera. Déjeme decirle, gracias a Dios que pasó eso, porque se da cuenta del amor y el poder tan maravilloso de Dios que puede transformar aún lo más difícil en nuestra vida. Quiero leer una carta de una persona que se suicidó. Escuche. Junto a un cadáver se encontró una carta que estaba dirigida al juez y concebida en los siguientes términos: no se culpe a nadie de mi muerte. Me quito la vida porque 2 días más que hubiera vivido habría perdido la razón tratando de averiguar lo que soy en este valle de lágrimas. ¿Cuántos se han sentido confundidos en la vida? Verá usted, señor juez, tuve la debilidad de casarme con una señora viuda que tenía una hija casadera. Nunca lo hubiera hecho. Mi padre, que para mayor desgracia era viudo, se enamoró de mi hija política y se casó con ella. Por lo tanto, pasó a ser mi yerno y mi hija política mi madrastra, porque era la mujer de mi padre. Algún tiempo después, mi mujer tuvo un hijo que fue cuñado de mi padre, porque era hermano de su mujer, y al mismo tiempo mi tío, porque era hermano de mi madrastra, y nieto de mi padre, porque era mi hijo. La mujer de mi padre, es decir, mi hija política, tuvo un hijo que fue nieto mío, pero también mi hermano, porque era hijo de mi padre, por ser hijo de mi hija, y mi mujer era mi abuela, por ser la madre del hijo de mi padre. Así pues, yo era marido y nieto de mi mujer. Como resulta que el marido de la abuela de una persona es también abuelo de esa misma persona, y como esa persona soy yo, resulta que yo soy mi propio abuelo. Por lo cual, horrorizado, he puesto fin a mis días. Ahora, esto obviamente no es real, ¿no? Ya todo el mundo se quedó, ¿qué? Pero fíjense, cuando en nuestra vida hay confusión, cuando en nuestra vida no sabemos quiénes somos, nos sentimos, no sabemos quién soy, no sé cuál es el propósito de mi vida, encuentro relaciones con personas, a lo mejor me casé con una persona, tuve problemas con ella, a lo mejor sigo casado con ella, a lo mejor no, pero pasamos por toda esta serie de circunstancias. La vida, podemos decir, gracias a Dios por la vida que tenemos, pero hemos pasado por diferentes circunstancias que han sido muy duras. Así es que en esta mañana, tal vez usted se pregunta y tal vez usted está experimentando todo tipo de problema y todo tipo de adversidad, pero escuche, vamos a leer lo que dice 2 Corintios 5, 17. Vamos a ponerlo en la pantalla para que todos lo veamos y que todos podamos declarar esta verdad de la palabra de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. La Biblia dice que si usted está en Cristo, es una nueva criatura. Y todas aquellas cosas que lo han confundido durante su vida, que han sido malas, que han traído malas circunstancias en su vida, malos recuerdos, traumas, todo, y todas las consecuencias que eso trae, inseguridades, temores, fobias y demás, todas esas cosas, dice la palabra de Dios, pueden ser transformadas y pueden ser hechas nuevas cuando estamos en Cristo.
Tal vez usted está experimentando o está pasando por problemas y adversidades, y tal vez esta mañana usted se pregunta, como muchas personas se preguntan, y aún creyentes, aún cristianos que han pasado, y digo, me ha pasado a mí porque yo tengo 30 años en el Evangelio, o sea, recibí a Jesucristo 19 de septiembre de 1983, tengo 32 años, me veo de menos, ¿verdad? Pero 32 años en Cristo, es decir, de 32 años yo recibí al Señor Jesucristo, Él hizo todas las cosas nuevas, y a partir de ahí mi vida fue transformada y cambió, y sentí un llamado de Dios para el pastorado, prepararme para ser pastor, y eso fue transformando mi vida. A partir de esos 32 años Dios ha hablado y me ha transformado, y en esos 32 años muchas veces he dudado, muchas veces me he preguntado algo así: ¿realmente estaré siguiendo al verdadero Dios? ¿Realmente esto está valiendo la pena? Y comienzo a preguntarme muchas cosas intelectuales. ¿Y qué pasa? O sea, muchas cosas que vienen a poner duda en nuestra vida. Déjeme decirle que he encontrado consuelo maravilloso en la palabra de Dios. Porque luego digo, no soy el único, ¿verdad? Cuando ya digo, no soy el único, y hay hombres que, por ejemplo, Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Usted lo puede leer ahí en Lucas capítulo 1, cómo fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y fue el profeta anunciado por Dios. Dijo, aquí voy a enviar mi profeta que va a preparar el camino para el Mesías. Y él fue enviado, nacido de una manera impresionante, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y comenzó a predicar por toda la ribera del Jordán, y la gente lo seguía, y fue un impacto impresionante que tuvo este hombre, que vestía de pelo de camello y con un cinto en la cintura, y parecía un profeta antiguo, y la gente venía y escuchaba y les predicaba y les decía: viene detrás de mí uno que yo no soy digno ni siquiera de quitar las agujetas o la correa de su calzado. Y de pronto el Señor Jesucristo aparece para venir a bautizarse, y Juan el Bautista, sin haberlo conocido antes, pero como el Espíritu Santo estaba lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, desde el vientre de su madre, vio al Señor Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y apuntó a todos sus discípulos, les dije: yo no soy, es necesario que yo mengüe, que yo comience a debilitarme para que el ministerio del Señor Jesucristo crezca. Y un día pasa por ahí Herodes Antipas y le dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Encarcelen, y lo meten a la cárcel por hablar la verdad. Y van y le dicen al Señor Jesús: Señor Jesús, Juan el Bautista está en la cárcel. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? ¿Se acuerda? Se fue a Capernaum. Ahí hizo su base de ministerio, al norte, en el mar de Galilea. Juan estaba en el desierto, encarcelado, y nunca lo fue a visitar. Qué mal pastor. Y Juan el Bautista, en la cárcel, después de más de un año de estar en la cárcel, manda a unos mensajeros a Jesús, al Señor Jesús, y le dijo: ¿eres tú al que estamos esperando? ¿Eres tú el Cristo que estamos esperando, o debemos esperar a alguien más? ¿Dónde estás? Y el Señor Jesús, cuando vio a estos mensajeros y le hicieron la pregunta, el Señor Jesús comenzó a sanar enfermos. Usted lo puede leer en el Evangelio. Comenzó a sanar enfermos, y después de que sanó a ciegos, a cojos y a mudos, y que hizo unas sanidades, volteó y le dijo a los mensajeros: vayan y díganle a Juan lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres se les predica la palabra de Dios. Dígale todo lo que estoy haciendo para ellos, pero no para él. ¿Cómo se sentiría Juan de ver que el Señor Jesús estaba haciendo todo por esas personas y él estaba solo en la cárcel? ¿No hay veces que tú te sientes también así? ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Por qué yo veo que hace cosas aquí con él y hace cosas aquí con ellos y hace cosas allá, y yo me siento solo y apartado? Déjame decirte, no eres el único que te sientes así. David escribe en un salmo: ¿dónde estás? Clamo a ti, tú no respondes. Muchas veces nos sentimos así, pero déjenme decirle una cosa maravillosa.
aunque nosotros no sintamos la presencia de Dios cerca de nosotros, Él está en control de todas las cosas y Él está no solamente cerca de nosotros, está en nosotros. Él está en nosotros. Así es que durante este mes vamos a hablar de cómo el poder del Evangelio puede transforma nuestra vida, transforma nuestro hogar, transforma nuestro entorno y transforma nuestra iglesia. Vamos a leer 2 Corintios 5, vamos a empezar el verso 14 y fíjense lo maravilloso. El apóstol Pablo escribe esta segunda carta a los Corintios. Aparentemente hubo más cartas, pero solamente tenemos 2 cartas de Corintios, a los Corintios, y les dice, en esta segunda carta les dijo, miren, no quise tenía planes de ir a verlos, pero no quise ir a verlos para que no los pusiera tristes, porque yo iba a ir y los iba a reprender, pero quise ser bondadoso con ustedes. Por eso no fui a verlos. Porque si yo voy y los entristezco, ¿quién los va a animar? Pero lo que sí sé, Corintios, es que ustedes me han atacado duramente. Ustedes han dicho, es un mal predicador, no es un apóstol. Ustedes me han atacado duramente, pero déjenme decirles, Corintios, yo los perdono. Y hay ofensores en la iglesia, y si ustedes los perdonan, yo también lo he perdonado, porque yo no quiero que Satanás gane ventaja entre nosotros. Y les está escribiendo esta carta, que es una carta que viene después de una reprensión dura que les hace, pero al mismo tiempo dice, esta carta se las escribo porque me he dado cuenta cómo se han arrepentido, cuán bien les ha hecho que les haya dicho las cosas que les dije. Y una de las cosas que les dice es, nosotros tenemos un tesoro que es vasos de barro, que es el Evangelio. Nosotros no somos competentes por nosotros mismos, no somos capaces por nosotros mismos. El que nos ha hecho capaces y competentes es Dios. Y nosotros somos atribulados muchas veces, en caminos, en peligros, nosotros siempre estamos siendo perseguidos, pero Dios siempre nos da la victoria. Y aunque este cuerpo terrenal se destruya, tenemos de Dios un templo espiritual, una morada eterna. Y les dice, porque recuerden, nosotros estamos viviendo por fe y no por vista. Y después les dice estas palabras en el verso 14 de 2 Corintios 5. Les dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vamos a seguir más adelante, pero vamos a parar ahí y vamos a ver en primer lugar lo que la palabra de Dios nos dice, cómo nuestro corazón es transformado, cómo el poder del Evangelio tiene poder para transformar nuestra vida. En primer lugar, dice ahí el verso 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra es muy interesante, esa palabra constriñe, es una palabra que es la palabra en griego sunoko, y lo que quiere decir esa palabra es de donde viene la palabra también sinagoga o sunagoga en griego, y lo que quiere decir es juntar, es presionar hacia adentro, es agarrar firmemente. Es lo que dice aquí, es que el amor del Señor Jesús es lo que nos atrae. En primer lugar, somos atraídos por Cristo por amor. Porque el amor de Cristo es el que nos atrae. Eso es algo maravilloso. Es el amor de Dios. No es el temor de que Dios me va a caer un rayo porque no me estoy portando bien. Algo me va a pasar. No sé qué le va a pasar a mis hijos si yo no me porto bien. No sé si se me va a descomponer el carro. No sé si me van a correr del trabajo. No sé, eso no es el temor. O sea, el temor de Dios no es el miedo. Dice que lo que te va a traer a conocer a Dios, lo que te va a traer a conocer a Dios, dice aquí, el amor de Cristo nos atrae a Él. Así es que es el amor de Dios por ti, y el amor es tan grande que el amor es el motivador más poderoso que hay en el mundo. Déjeme explicarle esto. Había un juez que tenía un hijo al cual amaba mucho. Su esposa había muerto y él era el juez, tal vez el juez de la historia de que se suicidó, pero bueno,
Pongamos que no era. Este juez tenía un único hijo, el cual se iba a graduar con honores de la universidad y ya estaba todo listo para su graduación. Y algo maravilloso, era el hijo modelo. Y un día, un maleante va y lo mata al hijo. Y el juez se queda solo. Y obviamente el dolor por la muerte de su único hijo era insoportable. Y un día agarran a aquel que mató a su hijo. Y como él era el juez, tenía que juzgarlo. Y ahí estaba el ladrón, el maleante, el asesino de su hijo. Y el juez lo vio y lo vio con compasión y le dijo: te perdono y te voy a adoptar como mi hijo. ¿Le suena conocida esta historia? ¿A qué le suena? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y dice Efesios capítulo 1, verso 7, que somos adoptados, hijos suyos. Mira el verso 21 que está aquí al final del verso del capítulo 5. Al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Jesús. ¿Por quién? Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús nunca pecó. Jesús nunca nos amó, se entregó su vida por nosotros, fue a morir en una cruz, y Él, que nunca conoció pecado, nos viste a nosotros que somos los pecadores, y Él murió por nuestros pecados. Nosotros somos los asesinos del Señor Jesús, y Dios nos adopta hijos suyos en lugar del Señor Jesucristo. Esa es la historia maravillosa del Evangelio. Y dice una cosa: ya que el amor de Dios nos atrae hacia Él. ¿Para qué nos atrae? Dice aquí: para que muramos y ya no vivamos para nosotros mismos. Es decir, el amor de Dios nos atrae ¿para qué? Para que muramos a nuestra vida egoísta. Nosotros somos muy egoístas, siempre vemos por nosotros, siempre queremos nuestros placeres, nuestros gustos, nuestras cosas, todo para nosotros. Y Dios dice: ya no quiero que tú sigas viviendo para ti, para tus placeres, tus borracheras, tus cosas. Ya es suficiente, que como dice el apóstol Pedro, basta el tiempo pasado para andar en las borracheras y en las orgías y todas esas cosas. Ya Dios no quiere eso. Quiere que nosotros muramos a esa vida egoísta. Pero también dice, no solamente morir a eso, sino es para vivir para Cristo. En el verso 15 ahí está. Así que si uno murió, luego todos murieron, y para que ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. Así es que no solamente nos llama a morir a nuestra vida egoísta, o nos atrae para morir esa vida egoísta, sino nos atrae para algo mejor. No nada más te voy a quitar el dulce que traes y te está haciendo daño. Deja ese dulce. Quiero mi dulce. Lo que te dice es: te voy a quitar eso y te voy a dar algo mejor. Si tú me entregas eso que tienes en tu vida que te está dañando, yo te voy a dar una vida nueva, plenitud a tu vida. ¿Para qué? Para que vivas por Cristo. Y luego dice el verso 16, de manera que nosotros ya no conocemos a Cristo según la carne. Es decir, esto es algo sencillito, pero profundo. Quiere decir que muchos de nosotros conocemos de Jesucristo. Es decir, hemos visto las películas, hemos visto la película de la Pasión de Cristo, hemos visto la película de Jesús, en Navidad y en Semana Santa se nos pasa el Evangelio del Señor Jesús. Y conocemos que el Señor Jesucristo vino, murió en una cruz, ay pobrecito, y cuando lo vemos muchas veces en el arte sacro, ¿verdad? Que le dicen el arte sagrado, siempre lo vemos colgado en una cruz así. O lo vemos cargando en una cruz así.
pero nunca lo vemos resucitado, triunfando, habiendo triunfado sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la tumba, sobre Satanás, y ahora llamándonos para darnos una vida nueva. Este es el Jesús, dice, ya no los conocemos según la carne, ahora lo conocemos de una manera distinta. ¿Por qué? Porque Él es victorioso y Él es el Señor, y Él nos ha quitado, nos ha librado de esa vida antigua, nos está dando una vida nueva para que vivamos por Él, y ahora lo conozcamos de una manera profunda. Y ese amor profundo que tenemos para Dios es lo que nos va a impulsar. No vamos a poner aquí reglas. Si vienes a la iglesia, si quieres ser miembro de esta iglesia, no tienes que ir al cine, no tienes que bailar, no tienes que escuchar música del mundo. Las mujeres tienen que usar falda, y pobre de ustedes si usan labial o maquillaje los domingos. Porque eso es santidad. Escuche, esas son puras reglas que no cambian tu corazón. El evangelio transforma tu corazón, y cuando conoces profundamente al Señor Jesucristo, tu vida es transformada. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere de nosotros, que lo conozcamos profundamente y que nuestra vida sea transformada por su poder. No solamente entonces somos atraídos por el amor, sino luego dice el verso 17 que leímos, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esto quiere decir que somos atraídos, pero también somos regenerados. Para poder entender la profundidad y el impacto de esta verdad de que somos regenerados, y además cuál es el impacto para mí, para ti, prácticamente qué quiere decir esto en nuestra vida, tenemos que recordar lo que sucedió con Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados, los puso en un ambiente perfecto, no había problemas ahí, nada de que mi suegra, tu hermano, nada de que le echemos la culpa a todos los demás. Estaba en un lugar perfecto donde no había nada a quien poderle echar la culpa. Y les dijo, y Dios tenía una comunión perfecta con ellos, de tal manera que dice la Biblia que el Señor se paseaba en el jardín del Edén. Pero un día, y les dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos supieran que había una autoridad que tenían que obedecer. Nada más por eso, no le iba a hacer nada a Dios si comían o no, simplemente tienen que saber que hay autoridad y que tiene que estar bajo autoridad. El hombre siempre tiene una autoridad superior. No eres la autoridad tú. Siempre hay una persona que está en autoridad y siempre está Dios en autoridad. Pero ¿qué sucedió? Adán y Eva tenían la capacidad de decidir si pecaban o no pecaban. Eran los únicos, se había puesto a pensar eso. Eran los únicos que tenían la posibilidad de decidir, ¿peco o no peco? Y tenían poder para decidir no pecar. Pero vino Satanás y le dijo, ¿ya viste el árbol? ¿Ya viste el fruto del árbol? Y la mujer vio que era agradable a los ojos, que era codiciable para alcanzar sabiduría, y dijo, pues voy a comer. Y comió y le dio a Adán. Y Adán comió, y en ese momento, se dieron cuenta que estaban desnudos, cayeron en el pecado. Y cuando Dios vino, como siempre venía, cuando lo escucharon, primero se pusieron hojas de higuera, quisieron cubrir su pecado. Llegó el Señor y no los encontró. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? O sea, como si Dios no supiera, ¿no? Pero Dios le estaba diciendo, ¿dónde estás? Quiero que tú te des cuenta dónde estás y vengas y me enfrentes. Y entonces Adán sale de su escondite con sus hojas de higuera, todo lleno de comezón por las hojas de higuera, en una condición miserable. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del fruto que te dije que no comías? No, Señor. Ahí empezó el problema. Mi esposa, la mujer que tú me diste, Señor, ella me dio del árbol, del huerto, y yo comí. Y la mujer dijo, no, Señor, ¿a mí qué? Satanás, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Pronunció una sentencia, los sacó del huerto, pero antes de sacarlos del huerto, ¿se acuerdan qué hace? Sacrifica un animal inocente y los viste de pieles. Un inocente tuvo que morir para cubrir el pecado del culpable. Y después de Adán y Eva, todos nosotros, ahí sí ya no podemos decidir si pecamos o no pecamos. Todos nosotros pecamos y no podemos decidir no pecar. No hay nadie que pueda decir, no, yo voy a decidir no pecar.
La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están alejados de la gloria. Todos nos encontramos en esa situación y todos pecamos. No hay ni uno solo que pueda decir, yo nunca he pecado. Todos pecamos. Pero lo impresionante aquí es que dice, las cosas viejas pasaron. Si alguno está en Cristo, ese poder que el pecado tiene sobre tu vida, no solamente es perdonado. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y escucha, no importa qué grande o pequeño sea tu pecado, necesitas ser perdonado. Todos necesitamos ser perdonados. Había un hombre de los fariseos, usted ya sabe quién era, Nicodemo, vino y le dijo al Señor Jesús, yo sé que has venido de Dios como maestro, nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y el Señor Jesús sabía su necesidad, sabía que era un hombre justo, recto, que trataba de guardar los mandamientos lo más posible que pudiera. Y le dijo, Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo, si no, no puedes entrar en el reino de Dios. El Señor se encontró con una mujer que la trajeron porque la sorprendieron en el momento mismo de adulterio y la trajeron y le dijeron, la ley dice que si la sorprenden en adulterio hay que arrojarle piedra, hay que matarla a pedradas. ¿Tú qué dices? Y el Señor Jesucristo nada más escribió ahí en la arena. Muchos piensan que escribió algunos mandamientos, ¿verdad? Y cuando digo, bueno, el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra, y todos vieron y sabían que eran culpables, ellos también habían pecado y no podían acusar a esa mujer. Y entonces todos se fueron. El Señor Jesús volvió y le dijo, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ninguno. Y el Señor Jesús dijo algo, palabras maravillosas, ni yo te condeno, ve y no peques más. El perdón. Necesitamos el perdón. No importa qué grande pienses tú que es tu pecado, el Señor Jesús lo puede perdonar. Y no importa qué tan bueno pienses que eras, necesitas el perdón de Dios. Adiós. Todos estamos en el mismo nivel de pecado. No hay un pecado más grande o un pecado más chiquito. El pecado delante de Dios es pecado y te separa de Dios, pero Él provee a su Hijo, Él ha dado a su Hijo para atraernos a Él y para perdonar nuestros pecados. No solamente dice que la vida antigua ha sido perdonada, así es que hay una nueva vida que es provista. Ahí le puedo poner provista. Yo le puse iniciada, pero mejor. Una nueva vida que es provista. Entonces, esta es la implicación maravillosa. Recuerden, no solamente es quitar, es darte algo nuevo, algo mejor. Entonces, Él te quita esa vida antigua, pasada y perdona todos tus pecados, pero Él te da una vida nueva. Y esto es una implicación maravillosa para nosotros, porque como les dije hace un momento, ¿cuántas veces no hemos nosotros cometido errores graves o hemos pasado por circunstancias difíciles que pensamos ojalá y nunca hubiera pasado por ellas? Escuche, lo que dice Dios es, todas esas cosas pasaron, son ya no van a estar más delante de mí. Es más, el libro de Hebreos dice, en capítulo 10, dice que Él ha perdonado todos nuestros pecados y nunca más se va a acordar de nuestros pecados ni de nuestras rebeliones. Todos nuestros pecados han sido sepultados. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, llevó nuestros pecados. Cuando fue sepultado, sepultó nuestros pecados. Pero cuando resucitó de la tumba, nos da una vida nueva a usted y a mí y a todo aquel que cree. Y usted tiene ahora la oportunidad. Todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechos nuevos. Por eso cuando cantábamos, y yo sabía lo que iba a hablar, entonces cuando estábamos cantando hoy tengo una nueva oportunidad de contemplar tu gloria, de experimentar tu gracia, de brindarte todo lo que estaba yo ahí con un nodo en la garganta agradeciéndole al Señor por esta nueva vida que nos da. Y no solamente eso, sino que finalmente también el verso 18 dice, escuchen, este propósito maravilloso que Dios tiene para usted y para mí. Y todo esto, o sea, tanto del atraernos por amor como reconciliarnos, darnos una vida nueva, como lo dije, regenerarnos, no solamente es atraernos y regenerarnos, sino dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo que
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Entonces, en tercer lugar, somos reconciliados por Dios. Y aquí dice algo maravilloso. Dice que Él nos reconcilió consigo mismo y dice, y ahora te ha dado algo. ¿Qué es lo que te ha dado? El ministerio de la reconciliación. Es decir, ahora tú eres un mensajero, un proclamador de este evangelio, y te llama de una manera maravillosa. Dice, ahora somos embajadores de Cristo. Un embajador es un representante de un país en otro país. Déjeme decirle, usted y yo tenemos una gran bendición. Cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo, la Biblia dice que ahora somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Nuestra ciudadanía, dice Filipenses 3:17, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo, pero estamos aquí en la tierra. Y mientras estamos aquí en la tierra, aunque nuestra ciudadanía está en los cielos, somos representantes de esa ciudadanía aquí en la tierra. Es decir, somos embajadores de Cristo. ¿Y cuál es nuestra función como embajadores de Cristo? Proclamar este mensaje. ¿Sabe una cosa? Durante esta semana que he estado preparando estos mensajes, ha habido una convicción tremenda sobre mi corazón que me ha avergonzado fuertemente. Yo veo a nuestra iglesia y digo, ¿por qué nuestra iglesia no crece? Y bueno, en gran parte pues, es mi culpa, ¿no? Uno, porque yo no voy y predico las buenas nuevas. Y el otro, pues, porque ninguno de nosotros predicamos las buenas nuevas. Porque ninguno de nosotros estamos trayendo gente nueva a la iglesia. O sea, ¿de qué me doy cuenta? De que ni yo, ni ustedes, estamos haciendo la función que nos corresponde hacer, que es proclamar el evangelio. Y si el Señor nos puso aquí en este lugar, estoy seguro que no es para que nosotros disfrutemos nuestra vida y el lugar y que no nos mojemos afuera, tengamos unas lucecitas, un equipo que suena bien, sino es para más que eso. Llevar las buenas noticias para proclamar el evangelio. Y aquí dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos a ustedes, reconcíliense con Dios. Escucha, esta tarde cuando salga de este lugar y vea a una persona, esa persona está confundida. Necesita un mensaje de buenas nuevas. No necesita un mensaje de que te vas a ir al infierno. Ese no es el mensaje que el Señor nos mandó hablar. Nos mandó decirle que hay respuesta a sus dudas, hay respuesta a sus problemas. Dios le ama y le quiere rescatar. Le quiere dar respuestas a sus dudas y a los problemas que tiene en su vida, y le quiere enseñar que todo esto tiene un propósito, que es llevarlo a conocer a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a estar hoy dispuestos a que el Señor nos utilice para su gloria? El evangelio de poder no solamente transforma nuestro corazón, el evangelio de poder nos transforma de tal manera nuestra vida que si no transforma nuestro corazón, no va a poder transformar nuestro alrededor. Si este evangelio es una mentira, no, nuestra vida va a seguir estando como está. Pero si el evangelio es poder de Dios para salvación y transforma mi corazón, entonces lo demás también va a poder ser transformado. Áreas difíciles de cambiar en mi vida, mis enojos, mis iras, mis rencores, mis relaciones, todas esas cosas pueden cambiar si yo le digo al Señor, todo el Señor, ya no quiero seguir tomando y creyendo que esto es lo que necesito ir cargando. Señor, en este momento te lo entrego. Señor, en el nombre del Señor Jesucristo lo entrego. Perdóname, ayúdame, te necesito. Y deje sus cargas al Señor Jesús y experimente el poder del evangelio, una vida nueva, para que usted tenga un mensaje poderoso que compartir. Y esto me lo estoy diciendo a mí primeramente. Vamos a terminar en esta tarde